Esto es lo que tiene el directo, señores. Ahora tendrá que recuperar Eva lo que estaba diciendo. Lo siento mucho. A ver si me centro ahora. Vale, quería decir que, a ver, para mí es imprescindible que haya un mínimo esfuerzo. Cuando yo quiero conseguir algo, sí que evidentemente siento que hay acciones, que hay conductas y que hay cosas que tengo que hacer, y sobre todo hay una energía que tengo que poner ahí, tengo que hacer una intencionalidad. Entonces, para mí, si me preguntan, ¿es importante el esfuerzo? Sí, sí creo que hay una parte importante de esfuerzo, pero sí que creo que es mínima, porque, y lo decía un poco antes, para mí la parte más importante cuando yo quiero conseguir algo no tiene que ver con el plan o la meta o el objetivo, tiene que ver con el corazón, con el alma, y esto que suena así como muy etéreo, ¿no? Para mí, como somos energía, todos, siento que cuando yo realmente voy a conseguir algo, porque bueno, pues estoy aquí para eso y eso tiene que ver con mis dones, con mis talentos, con lo que yo tengo que experimentar, pues eso va a acabar ocurriendo. Lo único que tengo que hacer es poner una mínima intención para permitir que eso suceda, ¿no? Pues a través de mí. Entonces, esto por un lado, pero luego si me voy a la parte más psicológica, que antes nombrabas una palabra que es relevante, es la motivación. Es decir, si yo quiero conseguir algo en la vida, tengo que estar motivado, porque este pequeño esfuerzo, si estoy motivada, va a funcionar muy bien. Es decir, me va a llevar al éxito y a una vida extraordinaria porque tengo un buen para qué. Este para qué puede ser para mí y ya no digo si implica a otras personas. Cuando mi para qué, por ejemplo, implica pues, la ayuda a otros o haces algo por un familiar, por un hijo, bueno, aquí hay mucha probabilidad de éxito para mí. Entonces, ahí no estás esforzándote tanto porque además yo creo que incluso lo estás disfrutando, ¿no? Sí, es que yo, volviendo al vídeo de Valdés, ¿no? A ver, este hombre hablaba del caso de Iniesta, ¿no? De Iniesta, que si para salir de varios jugadores, que cómo hace, que no sé qué, y habla del esfuerzo. Para mí eso no es esfuerzo, eso es talento. Porque seguramente otro jugador puede esforzarse igual, pero no tiene el talento para salir regateando. Decía que eran las dos cosas. Regateando con éxito, sí, pero yo creo que yo lo ligo mucho más al talento que al esfuerzo, eso. Porque otro jugador en el campo, en esa misma situación, con el mismo esfuerzo, no consigue el mismo objetivo. Por tanto, Iniesta tenía cierto talento. Pero también es cierto... Ostras, pobre Iniesta. Mucho, ¿no? Digo yo. Sí, cierto talento para eso. A lo mejor para otras cosas no. Bueno, y empleaba la palabra cierto talento porque Iniesta cayó en una depresión muy grande, estuvo a tratamiento durante mucho tiempo, necesitó ayuda porque, bueno, pues a pesar del talento y del esfuerzo, bueno, pues cayó en una depresión. Quiero decir que al final eso tampoco, el talento no te exime del fracaso, fíjate, porque del fracaso que dice, porque él tendría unos objetivos en su mente a los que no llegó y eso es lo que le hizo entrar en depresión, ¿no? Por tanto, por eso yo digo que lo que explicaba este hombre sobre esa situación de salir regateando, unos salen y otros no salen, ¿no? Y unos salen mejor parados y otros no. Ese señor para mí hablaba de un esfuerzo. Hay varios tipos de esfuerzo, evidentemente. Aquí estamos hablando de esfuerzo cuando nos ponemos un objetivo, unas metas o lo que sea. Claro, si yo digo, vale, me voy a esforzar para comprarme la Gretsch White Falcon, que es una guitarra que vale miles de euros, miles y miles de euros. Vale, me voy a esforzar, voy a ahorrar esto. Este es un objetivo que me provoca un placer. Pero hay esfuerzo que tenemos que acometer que no te provoca ningún placer, desgraciadamente. Y eso es para mí. A mí esforzarse para conseguir algo que te provoque placer, oye, no tiene ningún mérito. En el sentido que, tiene mérito, evidentemente no, tiene mérito, sí, pero no, es algo que te provoca un placer, pero esforzarse para, tú decías lo de la resiliencia, por lo de la pandemia, resiliencia, ojo, hay gente que se ha quedado inerte, hay gente que se ha quedado sin trabajo y todo esto. Eso es esfuerzo también, esfuerzo mental, y te puedes caer también en unos problemas, ahí entra la parte profesional, en unos problemas de salud mental importantes. Entonces, hay varios tipos de esfuerzo, pero yo creo que también tenemos que parar un poquito. Es que la gente ya no se esfuerza, es que la gente ya no quiere sacrificarse, es que la gente... No, no es verdad, no es verdad. Yo creo que llega un momento que está muy de moda la palabra equivocada, pero está yo en todos los... Bueno, ahora que están empresas saludables, empresas de bienestar y todo esto, ahora se pone el foco en la felicidad. Me parece que todos tenemos que ser felices las 24 horas. Y yo creo que las 24 horas nadie puede ser feliz siempre. Sí, bueno, hay gente que se dedica a trabajarlo, ¿eh? Y yo digo que sí. Sí, pero no, está así porque no se esfuerza, porque no dice, no. Llegas a conseguir
Bueno, yo creo que si llegas a conseguir los 360 grados de la rueda de la felicidad, pues posiblemente trabajándola llegues a ella, ¿no? Pero yo quería hablar más de la eficiencia del esfuerzo, ¿no? Que era a lo que me refería antes. Con la ley del mínimo esfuerzo, me refiero para no minimizar el esfuerzo, para no, digamos, no hacer demérito del esfuerzo, que esa no es mi intención, pero sí de la eficiencia del esfuerzo. Y fíjate, a día de hoy, para mí, la eficiencia del esfuerzo va ligada a la calidad de vida. Va ligada a la calidad de vida. Sí, porque, puede ser. claro, porque tú hoy en el trabajo te dices, es que no se esfuerzan en el trabajo los jóvenes, por ejemplo, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mentira. En que se esfuerzan, pero se esfuerzan de otra manera. Se esfuerzan seguramente con otro objetivo diferente a la gente de mi generación, que nos esforzábamos por trabajar mucho, por ganar más, por crecer en el trabajo. Yo tengo una experiencia con uno de mis hijos, que trabajaba en una empresa, en una multinacional, estaba muy bien pagado, pero viajaba por todo el mundo. Y un día me dice, dejo esa empresa. Hombre, yo como padre digo, joder, una empresa buena, que le paga bien, que además tiene la oportunidad de viajar por el mundo. Y dice, ya, es que yo viajo por el mundo, trabajo en una empresa que me paga mucho dinero, pero no tengo ni tiempo para gastar el dinero, ni para ver crecer a mis hijos. ¿Y quién tiene la razón entonces? Mi hijo. Por supuesto. Claro, pero yo... El 30% de los altos directivos en el año 2022, por elección propia, han pasado a ser mandos intermedios por ganar en tiempo, en calidad de vida. A esto me refiero con la eficiencia del esfuerzo. Hoy en día ya el esfuerzo no es lo que nosotros utilizábamos como esfuerzo. Para nosotros el esfuerzo era otra cosa, era trabajar cuantas horas fuese necesario para hacer el trabajo, llegar a casa de noche cuando ya tus hijos estaban durmiendo o incluso ir a trabajar el fin de semana si hacía falta porque había un trabajo puntual. Entonces, eso es lo que yo digo que ha cambiado el concepto del esfuerzo. Ya no de que antes era una palabra que definía la fuerza física, que eso sí ha cambiado, pero es que además ha cambiado, ha tenido, digamos, una vuelta más de tuerca en el sentido de que ya va más ligado el esfuerzo a la calidad de vida. O sea, si esforzarte supone que no tienes calidad de vida, pues no es necesario esforzarse. Depende para qué. Depende para qué, José Ramón. Depende para qué. Lo que te decía, si es un esfuerzo... Yo creo que tenemos que estar mentalizados que hay esfuerzo que tenemos que cometer constantemente por, no hay obligación, aunque sea una obligación moral o un respeto o lo que sea, y tenemos que hacerlo. Lo que decías tú sobre los jóvenes, yo creo que llega un momento, lo decía antes de ayer en la publicación, que yo con 55 años estoy aprendiendo de mi hija. Estoy aprendiendo yo de ella, que tiene 26. Y yo siempre le digo, hija, de mayor no sé lo que quiero ser, pero cada vez que te veo me acerco a algo más. No digo que quiero ser músico porque ya llego tarde, pero, bueno, no, músico soy, eso me quedo con más. Pero yo creo que tenemos que empezar a ver su visión en el tiempo libre, lo que decías tú, de no estar trabajando constantemente hasta las 9 de la noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En los demás países de Europa, estar hasta las 10 de la noche está mal visto. No es que claro, está mal visto. Pero eso yo creo, y no sé, voy a apuntar un poco lo que dice José Ramón, que es la eficiencia. Yo creo que la mitad de las personas, por no decir un porcentaje más elevado, no tienen ni pajolera lo que es la diferencia entre eficaz y eficiente. ¿Tengo razón o no tengo razón? Bueno, o sea, muchas personas... La eficiencia lleva dos cosas. Claro. La eficacia es solo una cosa y la eficiencia exacto, son dos. Es que ahí está la gran diferencia. O sea, muchos empresarios, no, es eficaz. No, pero es eficiente. O sea, lo más importante es que todo lo que hagas, lo hagas de forma eficiente. Y la eficiencia significa ese equilibrio. No es ni todo blanco ni todo negro. Tengo que tener ese equilibrio. Pero para que esto suceda tienes que disfrutar de lo que haces. Esto está demostradísimo, que las personas más felices y que hacen verdaderamente las cosas que le gustan son las más eficientes. Claro, pero por eso hablamos que son 5 patas pero de la salud mental. Pero es posible que la gente que ocupa todo su tiempo en el esfuerzo para conseguir un objetivo y digamos que lo pone por encima de la calidad de vida, disfrute también de ese trabajo. Bueno, aquí tengo un matiz yo. Para es mí un poco eso patológico, pero es posible. Para mí eso es que llevarlo un poco al extremo del que hablaba antes. Es decir, cuando ya lo llevas a un extremo,
para mí ya está rozando un poco esta parte de obsesión, y esto ya tiene que ver con una adicción pues, a las metas, una adicción al trabajo, y para mí esto ya está dejando entrever algo donde hay pues algo que trabajar a nivel emocional. Mira, yo hace años tuve en mi equipo directivo una persona que hoy en día es alto directivo de una empresa, que cuando llegó a trabajar conmigo, pues él se iba pues como 2 o 3 horas antes que el resto del equipo directivo, ¿no? Entonces yo, como primer ejecutivo de ese grupo directivo, le digo, oye, esto no es así, o sea, se quedan todos tus compañeros a trabajar y tú dirás, es que si mis compañeros no son capaces de hacer el trabajo en 3 horas menos que yo, es que no están siendo eficientes. Y entonces, bueno, pues eso te hace reflexionar, que efectivamente ahí es donde está la eficiencia. Es decir, los otros directivos que se quedaban 3 horas más hacían más trabajo que este hombre. Pues seguramente no. Probablemente no, y tiene que ver con las apariencias, ¿no? Y los pues personajes. Así es que entonces, no. A esto me refiero con la eficiencia y el esfuerzo de esto ligado a la calidad de vida. Para mí, hoy en día, ha cambiado totalmente el concepto del esfuerzo desde mi punto de vista, y va ligado a lo que decía Kiko con respecto a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están en lo cierto en tratar de una manera eficiente el esfuerzo. No es necesario esforzarse tanto como nos hemos esforzado los demás, o como este equipo directivo que os digo, que era mi propio equipo directivo, en que una persona llega y te dice, oye, si esto yo lo puedo hacer en 7 horas, ¿para qué voy a estar 10 horas en el trabajo si yo he hecho mi trabajo en 7 horas? ¿No? Sí, pues sin embargo, va más ligado a ese tipo de conceptos, ¿no? Pero sí que hay, es que antes abristeis varios temas que son importantes. Hay uno con el tema que decías, Kiko, tú, de la sociedad. Para mí sí hay una sociedad muy orientada al esfuerzo, y sí hay muchísimas personas que se esfuerzan un montón. O sea, verdaderamente las personas viven vidas donde muchas veces están súper saturadas, de ahí los ataques de pánico, de ansiedad, estrés, es decir, las personas se esfuerzan mucho. Pero esto me parece otro tema diferente, ¿no? Yo me estaba orientando más hacia el esfuerzo de yo quiero conseguir algo y cuánto esfuerzo coloco aquí para conseguir este algo, ¿no? Y entonces quería comentar algo que tiene que ver con cómo entrenamos a los adultos para que de mayores, cuando ya somos adultos, podamos tener este éxito y podamos tener esta capacidad de esfuerzo. Y esto me parece, y lo quería comentar porque me parece interesante, que tiene que ver con el fortalecimiento de la voluntad en la infancia, porque esto lo hacemos mucho ahora con los niños, ¿no? El posponer recompensas, el trabajar la paciencia con los niños, el que no haya las gratificaciones inmediatas. Todo esto lo que hace es desarrollar zonas del cerebro, una zona que se llama la corteza prefrontal, que desarrolla toda esta capacidad de la voluntad. Exacto. Y esto, cuando somos adultos, de repente yo tengo que conseguir algo y puedo tener esta tolerancia de la que hablabas antes, de la frustración. Puedo esperar, puedo mantener con constancia este esfuerzo que insisto, que para mí no tiene que ser mucho, que mis creencias van por otro lado, y yo creo que cuando realmente algo es para mí, tienes que pues tener confianza y fluir, y si no es para mí no va a ser tampoco, por mucho esfuerzo que ponga. Así es que bueno, pero creo que ese poquito de esfuerzo que tengo que poner sí que se desarrolla en la infancia, o no se desarrolla hoy en día. Claro, pero yo creo que hay, y tú no estuviste en los programas anteriores, pero hablábamos del tema de la velocidad de Internet. Claro, ahora la gente, claro, toda esta situación, vivimos en una sociedad, o sea, no somos seres individuales, y gracias a que estamos en una sociedad vamos creciendo. Entonces, claro, hay una serie de valores, y aunque Kiko no está de acuerdo conmigo, pero lo respetará, es claro, el valor que había antes del respeto, la educación... No estoy de acuerdo, ¿cómo no estoy de acuerdo? No, sí, vale, pero es que hay matices que la gente dice, no, es que eres un carca, ¿no? O sea, la gente joven tiene muchísimas cosas buenas. ¿Qué pasa? También tiene su peligro, pero cuando tú sueltas a tus hijos en la jungla que es Internet, ahí no hay control. Entonces, eso también es un hándicap para el tema del esfuerzo. Claro, los niños tienen su forma de esforzarse. Yo no soy de las personas que le marco X horas para estudiar. No, se han cambiado, no te podemos compararnos con nuestra adolescencia es completamente distinta de la adolescencia, como la mía de la vuestra es completamente distinta, os lo puedo decir, es completamente distinta. Me llevas 2 años, ¿eh? No, pero en países distintos.
Y el país es distinto, es verdad que España hasta el 85, 85, que ahora está muchísimo mejor, todo estupendo, pues estuvo muchísimo más atrás a lo mejor que el resto de Europa. Es verdad que las formas de... Bueno, la forma de educar también era completamente distinta. Yo recuerdo, yo soy hijo de militar y ser militar en Italia es un trabajo como ser ingeniero, abogado o cualquier otro. Sí, o camarero. No hay nada. Aquí tú eras hijo de militar, ostras, cuidado. Entonces había otra... Entonces, yo esto, ¿qué quiero decirte con esto? Es que es otro tipo de educación. Yo creo que nuestros hijos salen muchísimo más preparados de lo que éramos... bueno, que nuestra época, muchísimo más preparado, con muchísimo más conocimiento, pero claro, tiene que haber, tiene un mundo que es el Internet, un mundo que también la forma de relacionarse es completamente distinta, que lógicamente tiene sus pros y sus contras, y yo creo que también está en nosotros también ver hasta dónde poner unos determinados límites. Entonces, estamos en el tema cultural. ¿Por qué muchos padres se agobian que sus hijos se van a trabajar fuera? El caso que comentaba antes José Ramón, de un hijo que estaba fuera, que se llamó la atención, que quisiera... Pero hay muchos padres que no, es que quiero que mi hijo se quede en mi terreno. No, coño, no. Yo no. Claro, pero eso aquí en Galicia, el terruño, o sea, aquí se han matado personas por haber cambiado un mojón de sitio. No, la gente tiene que salir y volar y ver sitio, ver mundo. La gente es fantástica, es maravillosa. Y cuando hablamos de esfuerzo, yo afortunadamente he vivido en varios países y he visitado muchos más, es que nuestra sociedad, tú vas a una sociedad de Mozambique, de Namibia, de Zimbabue, todo esto, y no te estoy hablando de ir a hacer el safari en Kenia, que es lo que conocemos. Y como cuando yo viajo a Latinoamérica me dice, qué suerte te vas al Caribe, una puñeta. Yo voy por el lado del Pacífico, en el Golfo de Fonseca y estas cosas. Y eso es otro mundo. Entonces, nosotros, la verdad que Europa en este caso, Europa es otro mundo. El esfuerzo que se nos requiere a nosotros no tiene nada que ver con el esfuerzo. El esfuerzo de ahí, en algunos países, es llegar vivo al día después, realmente. Esa es la realidad. Pues entonces, claro, hay conceptos completamente distintos. Y será por eso que yo he perdido un poquito la perspectiva. Yo lo que le digo a mis hijos, ni te cuento lo que le dijo mi hija, que acaba de dejarlo hace poco con su pareja, y lo que le solté, hasta mi hija me dijo, papá, esto no me lo puede decir. Es ¿qué hago? ¿Qué haces? Disfruta. Sal y hazlo todo, dalo todo. Disfruta de la vida. Disfruta, porque tenemos que disfrutar. Y esfuérzate en disfrutar. Por supuesto que tienes que esforzarte en otras cosas, evidentemente. Pero como dices tú, José Ramón, creo que tiene que haber un límite. Sí, a ver, de todos modos, yo creo que se nos llena mucho la boca diciendo que la generación a la que ahora le toca hacer ese esfuerzo, que la generación de 30 o 40 años... No es la mía. Pues, efectivamente, a tu generación, entonces, para centrarnos, que les toca hacer ese esfuerzo. Nosotros criticamos muchas veces en que ahora los jóvenes no se esfuerzan, los jóvenes no tienen esa cultura del esfuerzo. Si no la tienen, posiblemente, esto lo decía Eva, es porque nosotros nos hemos esforzado o creemos que nos hemos esforzado más que ellos, vemos que no se esfuerzan igual que nosotros. Entonces, esto tiene que ver con que no los hemos educado de pequeños para el esfuerzo. Pero tampoco es necesario, porque el mundo ha cambiado y aquel esfuerzo que nosotros hacíamos en nuestra época, ahora no es necesario ese esfuerzo. Entonces, esto es un poco... la teoría de la navaja de Oca, ¿no? Es decir, que ¿por qué tienes que ir por el camino más difícil? Si hay dos caminos y uno es fácil y otro es más difícil, pues vete por el camino más fácil para llegar a los sitios, no vayas por el camino difícil, ¿no? Y nosotros lo tuvimos mucho más fácil, reconozcámoslo, que no nos oigan nuestros hijos, pero tú acababas una carrera, acababas de estudiar, te metías en el mercado y trabajabas. Era así. Sí. Nuestra época en este sentido era más fácil. Ahora la competencia es muchísimo más elevada, muchísimo más... Por supuesto que tienen que esforzarse. Pero tienen otras cosas más fáciles. Pero yo hoy no te voy a poder llevar la contraria en nada. Vaya, voy a estar de acuerdo otra vez. Voy a cambiar mi criterio. De verdad. Voy a cambiar mi criterio. No puede ser que tú y yo estemos de acuerdo. De verdad, no sé qué está pasando hoy. Yo estoy completamente de acuerdo en esto por un tema. Porque, a ver,
Para mí, resumiría en una frase, creo que tiene que haber una estructura de base y que nuestra vida tiene que tener objetivos, porque creo que si no, pues perdemos un poco el foco y esto está bien. Pero creo que cuando uno está conectado con el disfrute, con la alegría y hace las cosas desde ahí, disfrutando, no desde el esfuerzo, para mí los resultados son muchísimo mayores. Entonces, no tiene ningún sentido tener que estar ahí hiperactuando y, bueno, pues un poco vivir desde esta sensación de esfuerzo, porque yo en la experiencia que tengo generas lo opuesto, es decir, desequilibras patas de tu sistema, acabas enfermándote, acabas consiguiendo peores resultados que de la otra manera. Y encima, si no lo consigues, peor, porque es cuando viene la frustración y todo esto. Y de este modo, si lo haces disfrutando, ya no importa tanto si consigo o no consigo, no importa tanto el resultado, porque yo ya estoy disfrutando en el camino, ya estoy disfrutando de la vida. Estamos de acuerdo los tres, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer hoy con este debate? Yo creo que estamos los cuatro. Nos abrazamos. ¿Qué pasa? Seguramente estamos en desacuerdo con lo que piensa la mayoría de la gente, y es que hoy en día las personas más jóvenes que nosotros no se esfuerzan. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero eso sí que es un pensamiento bastante generalizado. Sí, de que totalmente. Hoy en día no se esfuerzan. Esos jóvenes. Yo creo que se esfuerzan. Yo lo que decías tú, perdón, lo que decías tú sobre esforzarse, intentar divertirse en las cosas, eso es lo que lo comparto totalmente. Yo creo que en todas las cosas que hagamos, y que hay cosas que hacemos que no nos apetece hacer, tenemos que buscarle ese tranquillo para hacerla placentera. Y por supuesto, yo por ejemplo, al principio me decían algo, pero ahora ya no me puede decir nada porque paso olímpicamente. Yo no puedo dejar de reírme todo el día. Y se puede trabajar riéndose, sí, claro, sin ningún problema. Se puede trabajar muy bien. Uno de los talentos más requeridos por las empresas, el que la gente se ría y disfrute. Bueno, nos quedan 4 minutos. Os dejo 1 minuto a cada uno para hacer una última crítica, desarrollo, mientras que no sea un striptease, Oye, que estamos en horario infantil. Vamos a ver, yo 30 segundos, bueno, estamos de acuerdo los tres, evidentemente. Creo que vamos a tener, y ahora como estoy entrando en una fase de intentar esforzarme lo menos posible, por supuesto, yo intento esforzarme lo menos posible, que se esfuercen los demás que vengan detrás de mí, pero seguro que nos va a ir de maravilla porque tenemos una población de jóvenes que están tremendamente preparados y con ganas, con muchas ganas de comerse el mundo, pero con un límite, lo que no tuvimos nosotros, poner el límite. Yo no voy a sacrificar todo lo que me importa para algo que es, por ejemplo, el trabajo. Trabajo, la palabra trabajo, y te paso la palabra, viene de una tortura, que es tribacu. Sí, tribacu. Sí. Esa era... Y nosotros en ADIPE la unimos. Y si te con pagan, felicidad. bueno, si te pagan por algo, bueno no puede ser, evidentemente. Pues entonces, no, aparte de la broma, evidentemente yo creo que el esfuerzo es necesario, los objetivos son necesarios, las metas son necesarias, pero no obsesionarse, evidentemente. Si no se consigue algo, no pasa nada, oye, a otra cosa. Como me enamoro de las cosas cada día una cosa distinta, pues entonces vamos José Ramón, tus últimas... Bueno, yo creo, lo que decía antes, yo creo que el esfuerzo a día de hoy está sobrevalorado, no es necesario aplicar tanto esfuerzo en conseguir las metas, creo que hay maneras de conseguir las metas, como decía yo antes, con la teoría del mínimo esfuerzo, y yo os lo digo por experiencia, porque a medida que tienes más experiencia y eres más maduro, encuentras maneras más sencillas de conseguir los objetivos sin tanto esfuerzo. Entonces, claro, esto, ¿qué pasa? Que te das cuenta cuando llegas a la madurez y cuando miras hacia atrás y has visto que el esfuerzo que a veces has hecho para conseguir cosas, pues había otros caminos para conseguirlo. Y hoy en día creo que este equilibrio entre el esfuerzo y la calidad de vida, yo creo que es lo que ha cambiado en el concepto del esfuerzo. Por tanto, cuando decimos que ahora no se esfuerzan los jóvenes, yo, lo considero totalmente erróneo ese enfoque, porque es que no es necesario el esfuerzo que hacíamos nosotros. Ellos conseguirán sus objetivos con un esfuerzo mucho menor que el nuestro, es decir, con la teoría del mínimo esfuerzo, que al final es el esfuerzo eficiente, el que yo llamo el esfuerzo eficiente. Es decir, apliquemos el esfuerzo eficiente y no el esfuerzo por esforzarnos, porque el esfuerzo va ligado a la fuerza física. Y hoy en día eso ha cambiado y estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Ese es mi punto de vista. ¿Y tú, doña Eva?
Bueno, yo quiero cerrar, voy a decir una frase que me decía mi madre cuando era pequeña, que es el que siembra recoge. Así que a mí me viene así la imagen de un pedacito de tierra y creo que eso es importante. Es decir, el sembrar, sí que hay que poner una semilla, sí que hay que poner una intención para que crezca algo, que ese sería el foco de lo que quiero sembrar. Pero yo creo que todos sabemos que las plantas crecen mejor cuando hay amor y hay corazón, ¿no? Y para mí el esfuerzo es mucho más productivo cuando hay alegría y cuando hay disfrute. Entonces yo abogo por este esfuerzo disfrutando, que no sea un esfuerzo arduo, sino disfrutar de cada cosa que hagas, porque desde ahí hay mayores resultados y puedes vivir una vida con excelencia. Vale. Yo solo pido un deseo a la televisión, que la estén viendo varios empresarios de esta ciudad nuestra, o si es a través de Internet, de muchas cosas del mundo. Las personas se esfuerzan, están sacrificándose, están utilizando la eficiencia, pero ¿creemos que los empresarios lo están haciendo también? A lo mejor el problema es... Cuidado que entre en otro debate todavía. Claro. Vamos a seguir aquí hasta Exacto. las 11. Aquí tenemos debate, porque esto nos da para otro programa. Como los jóvenes, no todos los empresarios son malos, no todos los empresarios son buenos. Hay empresarios que saben hacer las cosas, entonces claro, muchas personas estarán, ya, pero es que yo me esfuerzo y sí, intento ser eficiente, pero no lo consigo por culpa de que tengo a alguien que tiene un proceso que está errado, entre comillas. Entonces, claro, el buscar la eficiencia en el esfuerzo es complicado. Entonces, hemos tratado durante estos 5 programas de hablar de autoestima, porque tenemos que tener autoestima, tenemos que saber en lo que somos buenos y reconocerlo sin mayores tapujos. En la humildad, en ser humilde cuando cometemos un error, que eso en las organizaciones y sobre todo empresariales pues suele faltar. El pensamiento crítico para evaluar el argumentario. Lo que estoy diciendo, el resto de la gente me da la razón, no me la da. Hoy es el único, yo creo que es el único debate que hemos tenido que estábamos todos de acuerdo, porque normalmente siempre estamos en discordancia en algún tema. El respeto hacia las ideas de los demás y a las propias nuestras, porque cuando expones tu forma de pensar es en el momento que tú pones en juego tus miedos, tus inquietudes, pero ya las pones en blanco sobre, o sea, negro sobre blanco, expones ante el público. Y después, finalmente, el esfuerzo para alcanzar el equilibrio, o sea, el tener ese equilibrio tan necesario. Entonces, a mí me gustaría acabar con una última frase que sería, teniendo claro el qué, el cómo surge con constancia y esfuerzo. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, que tengan buena noche y que les vaya bonito. Y nos veremos en el siguiente programa dentro de 15 días. Hasta luego.